Hola, amada iglesia, nos volvemos a encontrar y bueno, en esta oportunidad vamos a estar haciendo un cierre, una conclusión de lo que fueron estas 4 semanas de devocionar y reflexionar sobre Isaías 55. Espero que hayan sido de mucha bendición cada uno de los devocionales, cada mensaje, cada audio que hemos compartido. Y bueno, hoy vamos a hacer un cierre. ¿Sí? Espero que sea de mucha bendición para vos, para tu familia. Vamos a leer el Salmo 126. Yo lo voy a hacer en la versión Dios habla hoy. Y dice así. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos pareció que estábamos soñando. Entonces nuestra boca y nuestros labios se llenaron de risas y gritos de alegría. Entonces los paganos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor había hecho grandes cosas por nosotros y estábamos alegres. Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte, como cambia el desierto con las lluvias. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría, con manojos de trigo entre los brazos. El Salmo 126, al igual que el Salmo 85, es un poema que fue escrito en el 538 a.C., al término del exilio, es decir, luego de que el rey Ciro autorizara a los israelitas que estaban viviendo cautivos en Babilonia que regresaran a su tierra. En este contexto histórico es que se produce una gran tensión en el pueblo, porque por un lado ellos estaban contentos, estaban alegres de que las palabras que había anunciado el profeta Isaías empezaran a cumplirse. Esas palabras que podemos leer entre el capítulo 40 y el capítulo 55, incluso parte de esas palabras fueron las que nosotros estuvimos reflexionando durante este mes, en el capítulo 55. De modo que ellos veían que había comenzado a cumplirse esa bendición que el profeta les había anunciado. Pero por el otro lado, al volver a la tierra se encontraron con un montón de dificultades, porque los campos estaban abandonados, las casas estaban destruidas, la ciudad había quedado, no sé si peor o mejor de lo que había quedado luego del sitio, luego de la guerra, ¿no? Las puertas de las murallas también estaban derribadas, de modo que había muchísima inseguridad, las bandas de ladrones entraban y salían de la ciudad atacándola, manteniéndola en un estado de alerta constante. No había templo, estaba destruido. La restauración, ¿no?, se daba en un clima de muchas dificultades, muchos obstáculos, muchas adversidades. De modo que, por un lado, ah, la bendición había comenzado, ellos habían vuelto a su tierra, pero por el otro no se había completado. Por eso elegí la versión Dios habla hoy, porque habla de un cambio de suerte. Y eso es lo que el salmista está esperando, porque él veía que las cosas habían empezado a ir bien, pero que faltaba, que no se completaba, de que todavía no estaba la bendición completa. Y desde este punto de vista es que nosotros también vamos a abordarlo, ¿no? En este tiempo de cambios, de profundos cambios, en los que muchos de nosotros estamos viendo la bendición, el sostén, el sustento de Dios, eh, también vemos por el otro lado que muchas de las cosas que Dios empezó en nosotros aún tienen que completarse y estamos anhelando ese golpe de suerte, ¿no?, ese cambio de suerte que, bueno, nos dé la pauta de que esa bendición va a completarse en nuestras vidas, se va a hacer realidad en nosotros. Así que vamos a estar viendo dos puntos importantes en este salmo y espero que bueno, podamos entrar en las palabras que el salmista
nos provee para poder disfrutarlas y también crecer espiritualmente. Lo primero a tener en cuenta es que el pueblo de Dios nunca perdió la esperanza en las palabras que había recibido de parte de Dios por medio del profeta Isaías. Ellos creían que esas palabras se iban a cumplir y que la bendición iba a ser plena en algún momento. Ellos, así como habían experimentado que de un momento al otro, en muy poco tiempo, pasaron de estar cautivos en Babilonia a regresar a su tierra. Ellos esperaban que de la misma manera Dios obrara en sus vidas. De hecho, utiliza algo propio de la geografía del pueblo de Israel, que es el desierto del Negev. Esa zona desértica, en las estaciones secas, era muy árida, pero en las estaciones húmedas reverdecía de un día al otro. En muy poco tiempo todo el valle se volvía fructífero. Al caer el agua se fertilizaba. Bueno, ellos decían: Señor, cámbianos la suerte, como cambia el desierto cuando llueve. Ellos esperaban en las cosas que no podían controlar, en las cosas que no dependían de ellos, que Dios los bendijera, que Dios cumpliera su palabra. Es también un poco la reflexión que tenemos que hacer y lo que tenemos que tomar de este salmo. Cada uno de nosotros ha sido bendecido por Dios, ha sido sustentado por Dios, cuidado, sanado, ha sido restaurado por Dios. Y ese indicio, ese anticipo de una bendición plena que está por venir, tiene que ser suficiente motivo para nuestra esperanza, una base firme para nuestra esperanza. Dios comenzó la buena obra, de eso estamos seguros. Como dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en ustedes la va a completar. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Y en esa esperanza es que nos tenemos que mover. En esa esperanza es que tenemos que orar, que tenemos que hablar con los demás, que tenemos que ver la vida, las relaciones que llevamos, la construcción de nuestra familia. En esa esperanza es que nos movemos nosotros. Yo creo que en este tiempo, al igual que los israelitas, vivimos cambios muy drásticos, cosas que ni habíamos pensado que iban a suceder, están pasando, que ni siquiera nos imaginamos. Pero en estos cambios, muchos de nosotros han sido bendecidos, han sido sustentados por Dios. No solo porque no le faltó comida, no le faltó, a algunos no le faltaron trabajo, no le faltó abrigo, sino que también han tenido para dar a otros, para dar a los demás. Esa bendición que ya hemos recibido tiene que ser suficiente para creer en nosotros la esperanza de que Dios nos va a seguir bendiciendo y va a completar su obra en nuestras vidas, y que la bendición va a ser plena, que Dios va a obrar en nosotros hasta completar su obra en cada una de nuestras familias, incluso en nuestro barrio, y por qué no en nuestro país. Dios va a completar la obra que comenzó. Lo segundo que vamos a rescatar de este salmo tiene que ver con lo que el pueblo sí podía hacer mientras esperaba ese cambio de suerte de parte de Dios. El pueblo de Dios no se iba a quedar cruzado de brazos esperando que las cosas cambiaran. No, ellos iban a ponerse a trabajar, aunque el trabajo fuera arduo, aunque eso significara lágrimas, aunque significara esfuerzo, dolor. Ellos iban a seguir sembrando, porque tenían la esperanza firme, ya habían visto lo que Dios podía hacer, y que lo podía hacer de un día para el otro, que lo podía hacer en menos tiempo de lo que ellos pensaban, que podía dar vuelta al panorama mundial, el panorama político, económico,
que no dependía de ellos. Ellos estaban en el estrato más bajo de la sociedad de aquel entonces, eran los esclavos, y habían visto cómo Dios había obrado de manera milagrosa a favor de ellos, haciendo lo que jamás podrían haber hecho con sus propias fuerzas. Y eso les daba ánimo a trabajar la tierra, a sembrar. Esto tiene que ver con nosotros también. Y tiene que ver con la actitud del creyente. Que por un lado, en aquellas cosas que no puede controlar, que no puede, que no dependen de él, espera en Dios. Pero esa esperanza no lo mantiene inmóvil, no lo mantiene sentado de brazos cruzados, sino que esa esperanza tiene el poder de movilizarlo en el trabajo. Y no en un trabajo liviano, sino en un trabajo arduo, en un trabajo que también representa lágrimas, esfuerzo, tiempo, energía, recursos. El creyente que tiene su esperanza bien fundada en Cristo Jesús no está nunca de brazos cruzados. Siembra, trabaja su tierra, sabiendo que Dios a su debido tiempo va a dar el fruto que va a completar su gozo, que va a completar su alegría. En esto tenemos que estar pensando y reflexionando. Quiero concluir este sermón no con una conclusión respecto al texto, tampoco con una bendición, sino con un desafío. Mi desafío para vos en esta semana es que puedas compartir todos los días, cada día de esta semana, una palabra, por el medio que puedas, o por todos los medios posibles. Una palabra que hayas recibido, que haya sido de esperanza para vos, que haya sido una palabra que resonó en tu interior y que te fortaleció, que la puedas compartir con otros. Cada día. Si es un solo versículo, no importa. Todos los días compartirlo por medio de los canales que usás, sea WhatsApp, sea Facebook o el canal que sea, compartí una palabra. Inundemos las redes de esta palabra que a nosotros nos ha traído bendición. No podemos salir, pero sí podemos bendecir, sí podemos hablar a otros, sí podemos hacer que la palabra corra en nuestros medios, entre nuestros amigos, entre las personas con las que nos comunicamos. No va a haber esta semana devocionales, solo vamos a recibir los audios cada día en el mismo horario, pero vamos a tomarnos el trabajo de poder replicar la palabra de Dios y hacerla circular, hacerla correr, sembrar. Vamos a sembrar, vamos a edificar, vamos a utilizar esa misma bendición, esa misma palabra que nos ha traído fortaleza para fortalecer a otros. Te animo en este desafío y espero que te sumes en esta semana de evangelización. Una semana de evangelización, de siembra, de edificación, en el que podemos participar juntos en el mismo púlpito. Dios te bendiga. Bendecida jornada.